Hola a todos, soy Diana Brown, consultor de divulgación dinámica. Les damos la bienvenida a DDF Televisión, un nuevo formato que consiste en una serie de entrevistas docentes en donde ampliamos la formación contenida en nuestro campus virtual de la mano de un experto. El día de hoy vamos a adentrarnos en el curso Lengua de Signos Española a nivel básico. Y para ello tenemos con nosotros a Marta Carvajal. Hola. Que es maestra de educación especial, intérprete de la lengua de signos española y que además ha desarrollado cursos de formación que también ha impartido. Bienvenida, Marta. Gracias. Hoy en día sí que es verdad que por comodidad o por desconocimiento nos seguimos refiriendo a las personas con una discapacidad auditiva como sordomudo, pero sin saber si esto es correcto o no. ¿Nos podrías explicar un poco si estamos utilizando bien ese término? Pues la verdad es que ese término es incorrecto y a día de hoy se sigue utilizando. Entonces me alegro que me hagas esa pregunta para que lo dejemos claro, que las personas sordas no tienen ningún problema en las cuerdas vocales, su problema es a nivel auditivo. Entonces ellos se pueden comunicar, tienen esa capacidad para comunicarse de manera oral. Es cierto que muchas personas, oyentes, cuando ven a una persona sorda comunicarse en lengua de signos, automáticamente se cree que no tiene la capacidad de hacerlo en lengua oral, pero eso no es así, ¿vale? O sea, sus cuerdas vocales están perfectamente y además hoy en día la gran mayoría de personas sordas se comunican de manera oral, la mayoría hablan y además lo hacen bastante bien. Es cierto que es gracias al profesional, al logopeda, también muchas veces pues, le ayuda el que tengan prótesis auditivas, es decir, audífonos o implantes, pero cuando vemos a una persona comunicarse en lengua de signos no significa que no lo sepa hacer de manera oral. Puede ser que no lo haga porque se siente más cómodo utilizando la lengua de signos, o bien porque a lo mejor no sabe hablar correctamente y en muchas ocasiones le da vergüenza hablar delante de otras personas. Pero en definitiva tenemos que ir quitando ese término poquito a poco de nuestro vocabulario y podemos decir eso, pues personas sordas, personas con discapacidad auditiva. Si bien es cierto, como ocurre con otras discapacidades, la discapacidad auditiva se dice que es heterogénea. Es decir, que, bueno, que una persona sorda no es igual a otra, aunque tengan en común esa falta de audición. ¿Qué nos podrías decir al respecto de la heterogeneidad en este colectivo? Sí, pues como bien indicas, no hay dos personas sordas iguales, pero lo mismo ocurre que no hay dos personas oyentes iguales. Entonces el colectivo de personas con discapacidad auditiva es muy heterogéneo. Hay que tener en cuenta varios aspectos a la hora de conocer a lo que es la comunidad sorda y suele ser pues, el momento en el que ha adquirido la sordera, el número de oídos afectados que tiene, si tiene uno o dos, los restos auditivos que tenga, su entorno familiar, la educación que ha recibido, etc. Todo eso hace que una persona sorda sea de una manera en concreto diferente a otra. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hablar de una persona sorda que tiene solamente un oído afectado a otra persona sorda que tiene los dos oídos afectados. O incluso, aunque tenga el oído afectado, qué restos auditivos tiene, si tiene también audífonos, tiene algún implante, porque va a ser diferente a una persona que a lo mejor no tenga restos o que no tenga ninguna prótesis auditiva. Por otro lado, no es lo mismo hablar de una persona que tiene una sordera leve que hablar de otra persona que tiene una sordera más severa, más profunda. Incluso si la persona sorda con el resto auditivo que tiene es capaz de discriminar el habla mientras que otra persona se comunica con ella frente a otra persona sorda que los restos auditivos que tiene simplemente es para escuchar un ruido ambiente, sonidos, pero no palabras. Entonces, esas dos personas van a ser muy diferentes. También es importante el momento en el que la persona adquiere la sordera, porque no es lo mismo una sordera que se adquiere de nacimiento a una sordera que se adquiere cuando es muy pequeñito o cuando ya estás en la adolescencia, cuando ya estás en la etapa adulta. No tiene nada que ver, o sea, es un momento muy importante sobre todo cuando es ese niño sordo, si ha empezado a hablar o todavía no ha empezado a hablar. O sea, que ese momento crítico se marca en torno a los 2 o 3 años. Entonces no es lo mismo un niño que ya ha empezado a hablar a un niño sordo que todavía no ha empezado a hablar. También no es lo mismo un niño sordo que ya ha empezado en el cole, que ya ha empezado a leer, a escribir, que se ha llevado muchos años
5, 6, 7 años escuchando a un niño sordo que todavía no empieza al cole, no le han enseñado a leer, a escribir, entonces van a ser dos personas sordas luego de adultas totalmente diferentes. O sea, todo eso con respecto a lo mejor a la parte intrínseca de la persona, o sea, lo que puede controlar, ¿no? Pero luego está todo lo demás, todo lo externo, que es la educación que haya recibido esa persona sorda, su entorno familiar, etc. Entonces, nunca vamos a encontrar dos personas sordas iguales, aunque todas las personas sordas tienen en común esa falta de audición. De acuerdo, Marta. Bueno, gracias por compartir esto, ¿no? Me surge a mí, bueno, una pregunta que creo que es importante tocarla, ¿no? Porque, bueno, todas las personas que, bueno, que no estamos acostumbradas a esa convivencia con la comunidad de sordos, nos cuesta trabajo el entablar una conversación con alguien o el comunicarnos más bien con alguien sordo, ¿no? Porque realmente tenemos miedo de que esa persona no nos vaya a entender o lo contrario, ¿no? O no poder expresarnos y a lo mejor ahí estamos también limitando nosotros esa comunicación. ¿Qué estrategias o qué aspectos nos darías para considerar para facilitar esa comunicación, para que realmente pueda existir una comunicación entre un oyente y una persona sorda? Pues sí, es muy normal que las personas oyentes sientan ese miedo o esa inseguridad a la hora de comunicarse con una persona sorda y en muchas ocasiones la esquiven y no quieran hablar con ella. Y bueno, eso también se traslada a la persona sorda, que es cierto que muchas veces se siente aislada Sí. o apartada porque no se comunican con ella, pero desde el punto de vista del oyente es entendible ese miedo, esa inseguridad, porque no sabes si te vas a saber expresar bien, si la otra persona te va a entender, si tú vas a entender a esa persona sorda cuando te empieza a hablar. Entonces, es normal todo eso, el sentirse así. O sea, yo entiendo a las personas oyentes, pero yo también entiendo a las personas sordas. O sea, cómo se sienten en muchas ocasiones muy aisladas por parte de los demás, pero es simplemente por eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que tenemos que tener claro para que no tengamos ese miedo a la hora de comunicarnos con las personas sordas? Y también lo que no queremos que pase es que ellos sientan el rechazo, porque se trata de que todos seamos parte, ellos sean parte de la sociedad y nosotros seamos parte de la comunidad de sordos, pero no queremos hacerles sentir rechazados. Y bueno, tampoco queremos que ellos piensen que los estamos ofendiendo cuando no les entendemos, ¿no? Pues así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando se acerca una persona sorda a hablar conmigo o yo me quiero acercar a una persona sorda con discapacidad auditiva para comunicarnos? Pues siempre, lo primero es, no empezamos la conversación a no ser que la persona no me esté mirando, ¿vale? Porque eso sí lo he visto yo en algunas ocasiones, de que tú empiezas a hablarle y todavía no te está mirando. O sea, es importante el contacto visual, eso es lo primero. Si queremos llamar su atención porque no nos está mirando, pues le llamamos la atención con un ligero toque en el hombro, en el brazo. Intentamos también no sobresaltarle, porque hay veces que la persona sorda no está escuchando que se acerca a alguien por detrás y entonces a lo mejor se sobresalta. Pues ya está, simplemente es intentar llamar su atención suavemente y empezamos la conversación. Entonces siempre es importante que nos comuniquemos mirándonos de frente, sobre todo pues a lo mejor la persona sorda nos lee los labios o tiene restos auditivos suficientes para escuchar ciertas palabras que estamos diciendo. También por otro lado, pues cuando hablemos, es cierto que intentamos hablar en un buen tono, ni muy alto ni muy bajo, y sin vocalizar exageradamente, sino intentando, bueno, pues una vocalización normal. Es cierto que hay personas que de manera natural vocalizan muy poquito y hay otras que vocalizan mejor. Pues bueno, intentamos a lo mejor no exagerar mientras que vamos hablando porque queda raro y la persona sola también lo nota así. Entonces eso, pues intentamos de manera natural, hablar a un buen ritmo, ni muy rápido ni tampoco muy lento. Utilizamos frases sencillas dentro de lo posible, porque a lo mejor pues se está perdiendo en algún momento de nuestra conversación porque estamos utilizando a lo mejor un vocabulario más técnico o estamos expresándonos dando muchas vueltas o con frases subordinadas, que muchas veces nosotros los oyentes nos enrollamos mucho y tenemos que dar la información de manera directa y clara. Y luego también es cierto que si no te entiendes, pues tú repites
y sin problema. En algunas ocasiones a lo mejor la persona sorda lo único que necesita es eso, pues que le hables un poco más fuerte, porque a lo mejor tiene restos auditivos y a lo mejor te lo dice un poquito más fuerte, o que eso pues se lo repites más despacio, o lo que tú se lo puedes preguntar a la persona sorda qué es lo que necesite. Y sobre todo algo que nunca hacemos es cuando estamos en grupo intentar respetar el turno de palabras. O sea, los oyentes esa costumbre no la tenemos. Estamos hablando en grupo y habla uno y habla el otro y no respetamos esos turnos de palabras, pero porque también los oyentes no necesitamos mirarnos mientras que otra persona está hablando, porque si aquí me están hablando, yo no necesito girar mi cabeza y dirigirme hacia esa persona, porque yo estoy escuchando o igual que estoy en clase y no necesito estar mirando al profesor para coger apuntes. Pero es importante, la persona sorda lo que necesita es ese turno de palabra, tú terminas y ahora empieza esta persona, vale, pues indicar quién empieza y la persona sorda se dirige su mirada hacia ella. De acuerdo, gracias. En ocasiones vemos que una persona sorda va acompañada y bueno, si la conocemos, pues nos damos cuenta que no es ningún familiar, ¿no? Que la acompañe en este caso, pues se trata de un profesional. En tu experiencia como profesional, ¿nos podrías decir cuál es la importancia del trabajo de un intérprete para este colectivo? Pues sí, cuando nosotros vemos a una persona sorda adulta con un profesional al lado, estamos hablando puede ser la figura de un intérprete de lengua de signos, que en este caso es un profesional, no es un familiar ni es un amigo que esté acompañando a esta persona sorda adulta. Entonces es cierto que anteriormente no existía la figura del intérprete de lengua de signos como figura profesional. Entonces este trabajo, ¿quién lo hacía? Pues acompañaba a hacer las gestiones o al médico o a las clases o a lo que fuera. Siempre la acompañaba un familiar, un amigo, acompañaba a esta persona sorda. Pero desde que existe la figura del intérprete de lengua de signos como profesional, con las personas adultas, nosotros los intérpretes trabajamos con las personas sordas. Y además a las personas sordas les gusta el tener esa independencia fuera parte de sus familiares y el hacer sus cosas sin que incluso la familia se entere, ir a arreglar sus papeles, porque además lo están haciendo ellos, no los está acompañando la familia o un amigo, que muchas veces pecan de sobreprotección o de hacer las cosas por ellos. Entonces la persona sorda adulta quiere hacer sus cosas por ellos mismos, ¿no? Y entonces pues cuentan con la figura del intérprete de lengua de signos y pueden estar en diferentes ámbitos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, que eres una persona oyente, venga una persona sorda con un intérprete, lo importante que debes saber es que quien se quiere comunicar contigo es la persona sorda, por lo tanto, a quien te tienes que dirigir es a la persona sorda, no al intérprete. Digo intérprete cuando yo trabajo de intérprete, ¿no? Entonces tú te diriges a la persona sorda igual que la persona sorda se va a dirigir a ti. El intérprete está ahí solamente de puente de comunicación entre vosotros dos que no os comunicáis de la misma forma, y entonces os hace falta el intérprete. En este caso, el intérprete, por ejemplo, la persona sorda empieza a asignar y yo empiezo a interpretar en primera persona, porque yo estoy hablando en boca de la persona sorda. Y entonces cuando tú le contestas a la persona y no me tienes que contestar a mí, ¿vale? No es un dile a ella, explícale a ella, porque no, o a ella o a él, ¿no? Sino que tú como persona oyente te diriges a la persona sorda. Y es verdad que en muchos casos eso no se hace, pero por desconocimiento, porque no conocemos el papel del intérprete. También es importante resaltar que nosotros como profesionales tenemos un código deontológico que, entre otras cosas importantes, tenemos confidencialidad, o sea, debemos cumplir esa confidencialidad del mensaje, también ser neutrales, ser fieles a lo que estamos interpretando. Es decir, que la persona sorda puede acudir a donde quiera y con la figura de un intérprete, y le garantiza de que 100% la información le va a llegar, que en muchos casos cuando iban con los familiares o con los amigos no le llegaba. O que hay una confidencialidad en que todo lo que se hable durante el servicio de interpretación no va a salir de ahí. Que eso, por ejemplo, muchas veces, pues claro, con la familia no lo podían hacer cuando van al médico, cuando quieren hacer una gestión por teléfono, cuando quieren, pues incluso van al psicólogo, ¿no? Etcétera. Diferentes situaciones en las que podemos acompañar a los intérpretes, a las personas sordas.
Y bueno, y ellos se sienten bien por eso, porque pueden ser un poquito más autónomos. Sí, o sea, pueden actuar con más libertad y sobre todo tener también privacidad, Sí. ¿no? Que a lo mejor es lo que no tienen al sentirse tan expuestos, ¿no? Sí, toda la privacidad Con su familia. Claro, pero al final, en definitiva, no dejan de ir acompañados con otra persona. Lo realmente ideal sería que, claro, que todo el mundo se supiera comunicar con personas sordas y entonces la persona sorda pudiera ir a todos sitios sola. Pero bueno, por lo menos cuando van con el intérprete, pues van tranquilos, la verdad es que sí. De acuerdo, Marta, pues bueno, referente a esto, por lo poco que conozco del tema, que bueno, que para eso estás con nosotros el día de hoy, se dice que la lengua de signos es la lengua natural de las personas sordas, ¿no? O al menos eso he leído, ¿no? Sí. Tal como la lengua oral lo es para nosotros los oyentes, ¿no? Pero bueno, no sé si nos pudieras profundizar un poquito más sobre esto y si existiera alguna diferencia que pudieras también marcar entre ambas lenguas o la conexión que existe entre ambas lenguas. Sí, la lengua de signos, como su nombre indica, es una lengua como tal. Y entonces es una lengua que tiene su propia gramática, su propia estructura, sus propias reglas y además una comunidad que la utiliza, que es la comunidad sorda. La lengua de signos es la lengua natural de las personas sordas porque, o sea, por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, la lengua de signos es una lengua visogestual, es decir, interviene la visión, intervienen los gestos y no interviene para nada en la audición, mientras que en la lengua oral es una lengua acústico-vocal, o sea, interviene el habla, que en este caso no habría problema con las personas sordas, pero interviene lo auditivo, ¿vale? O sea, esa es una gran diferencia entre la lengua de signos y la lengua oral, por eso la lengua de signos es la lengua natural de las personas sordas, porque no intervienen para nada la audición. Otra característica que tiene la lengua de signos frente a la lengua oral es que la lengua de signos es una lengua simultánea, mientras que la lengua oral es una lengua lineal. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una frase en lengua oral, tenemos que esperar a decir todas las palabras hasta la última para saber qué es lo que ocurre. Sin embargo, en lengua de signos en un golpe de vista tenemos toda la información. Por ejemplo, si yo digo la frase el coche se ha chocado contra el árbol. En lengua oral, hasta que yo no digo el árbol, no sé contra qué se ha chocado el coche. Sin embargo, en lengua de signos yo lo hago de manera, o sea, lo hago en lengua de signos y es algo simultáneo y se entiende en un golpe de vista. Te lo hago en lengua de signos para que me veas. ¿Vale? O sea, en un golpe de vista te estoy diciendo que el coche se ha estrellado contra el árbol. No he tenido que esperar, como en lengua oral, a terminar la frase. Eso, por ejemplo, es una característica de la lengua de signos. Luego también, bueno, o incluso te voy a dar otro ejemplo. También podemos cambiar el número de cosas o de personas o de animales que hay en un sitio, solamente utilizando la lengua de signos y cambiando una pequeña cosa, igual en un golpe de vista de manera, por esa característica simultánea. Puedo decir que hay un pez en la pecera, puedo decir que hay dos peces. Eso es que hay uno. Y esto es que hay dos peces en la pecera. O sea, en lengua oral es más larga, la frase tardo más en decirla de manera oral que de hacerla en lengua de signos. Entonces, por eso la característica de ser simultánea. Y luego también otra característica muy importante de la lengua de signos, que la hace lengua natural de las personas sordas, es que es una lengua en la que se utiliza el espacio, es una lengua espacial. O sea, es fundamental que utilicemos todo el espacio a medida que yo voy signando, para ir colocando personas, para ir colocando lugares, para incluso separar una frase de la otra. Por ejemplo, si yo estoy hablando de ir a mi casa, por ejemplo, ahora cuando termine aquí, pues me voy a mi casa. Y yo digo mi casa, ¿vale? Ya lo coloco aquí, pues ahora digo me voy a mi casa. ¿Vale? Entonces el signo, en este caso el verbo, va hacia el lugar que he puesto en mi casa. No puedo decir y me voy hacia otro lado, no.
¿vale? Entonces ese uso del espacio, donde yo coloque el sitio en este caso, es donde va la acción. O las personas, si yo estoy hablando de ti y yo te señalo, yo digo ella, y ahora imagínate que te voy a presentar ella. Su nombre es Diana, vive en Sevilla o vive en Madrid, donde sea. En todo momento cuando me refiero a ti, ¿vale? Estoy diciendo un ella, yo no puedo decir, mira, ella se llama Diana, y ahora digo, y ella vive en... No, porque entonces ya estoy hablando de otra persona. Entonces, por eso la importancia del uso del espacio. Y luego también, bueno, para terminar, lo único que quiero decir es que todo lo que se puede decir en lengua oral se dice en lengua de signos. O sea, la lengua de signos es una lengua ya completa por sí misma. Gracias, Marta, por proporcionarnos toda esta información. Recuerden que seguiremos con Marta Carvajal en el segundo video hablando de lengua de signos española a nivel básico. No se lo pierdan. Y recuerden también que si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden escribirnos un correo electrónico a info.ddf@divulgaciondinamica.es o enviar un mensaje a nuestra web divulgaciondinamica.es, en donde estaremos encantados de atenderlos. Gracias por acompañarnos y no se pierdan el siguiente video, Lengua de signos, nivel básico.